Continuamos escudriñando las Escrituras y, como mencionábamos, de los 12 profetas menores solamente tenemos chance de estudiar acerca de 2. La semana pasada estudiamos acerca de Amos y hoy estudiaremos de Jonás. Y recordamos que la semana pasada mencionamos acerca de cómo deben de haber más Amos en el mundo y menos Jonás en el mundo. ¿Por qué? Porque a este hombre se le dio una gran misión, mas sin embargo no estaba del todo dispuesto a llevarla a cabo. Y ciertamente en 4 pequeños capítulos vamos a estudiar sobre ello en los escritos que llevan su nombre. El sermón de esta mañana lleva por título Levántate y ve, una orden que fue dada a Jonás por parte de Jehová. Pero antes de ingresar o empezar a hablar sobre Jonás, deseo hablarles acerca de una pequeña amiguita, si se le puede decir así, cher ami. Cher ami son las palabras francesas para querido amigo. Ese era el nombre de esta paloma. Después de muerta fue que descubrieron que no era un querido amigo, sino una querida amiga. Esta paloma formó parte de una iniciativa que hubo en la Primera Guerra Mundial para enviar mensajes entre los distintos batallones o las distintas situaciones que se enfrentaban en batalla. Formó parte de lo que era el cuerpo de señales de los Estados Unidos, que es lo que hoy en día conocemos como la Fuerza Aérea. Eso fue en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Esta pequeña paloma llevó a cabo 12 mensajes importantes. Se le asignaba su mensaje, se le ponía en sus patitas y la llevaba al lugar de destino. 12 veces cumplió ese deber. En su última misión fue herida por fuego enemigo. En esa última misión logró llevar su mensaje a su destino a pesar de haber sido herida. Y se reporta que fue un disparo en el pecho, fue cegada de un ojo, estaba cubierta de sangre y una pata colgaba tan solo por un tendón. No sé qué tanto se llega a ver la foto, por ahí se ve que le hace falta una patita a esta paloma que incluso fue disecada y forma parte de lo que es la exhibición en el Museo Nacional de Historia Estadounidense. Mencionamos mucho de ella porque el mensaje que llevó en esa ocasión llevaba lo siguiente. Era un mensaje que ayudó a salvar al que era conocido en ese momento, se conoce hoy en la historia, como al batallón perdido. El mensaje decía: estamos junto a la carretera paralelo 2764. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténganlo. Era un batallón de cerca de 500 hombres. Estaban en medio del fuego enemigo, no tenían alimento y no tenían municiones. Envían esta paloma para que lleve ese mensaje porque incluso sus aliados les estaban atacando. Gracias al esfuerzo de esta pequeña paloma en llevar ese mensaje a pesar de haber sido herida, 176 personas se salvaron ese día. 194 personas se salvaron ese día en esa batalla. ¿Por qué traemos a colación esta pequeña paloma? Porque precisamente del hombre que estamos hablando hoy, o del que hablaremos hoy, estudiaremos hoy, su nombre significa paloma. Y ese hombre es Jonás. Es un hombre al que se le dio esa misión como mencionamos. Tenía que llevar un mensaje, le gustase o no. Dios le había elegido de entre quién sabe cuántos miles de hombres para que llevara a cabo esa misión. Y vamos a estudiar brevemente, o vamos a desarrollar el estudio como mencionamos en todo el libro de Jonás, mas nos vamos a enfocar precisamente en los primeros 3 versículos del capítulo 3. Esos versículos que servirán como los puntos de nuestro mensaje de esta mañana. Vemos en el versículo 1 del capítulo 3 que dice las palabras: vino palabra de Jehová. Pero no termina allí. No debes saber, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Qué indica esto? Jehová ya había hablado con Jonás. Jehová ya le había dicho a Jonás que debía hacer algo. Y vamos a ir exponiendo poco a poco eso que ocurrió. En el capítulo 1 se repiten esas mismas palabras, o mejor dicho, es cuando originalmente fueron dichas esas palabras que se repiten en el capítulo 3. Jonás 1:1 al 3 nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona, o como la Biblia de las Américas dice, proclama, o como en un idioma actual podemos decir, predica contra ella. Ve a darle un mensaje a esta gente de esta ciudad. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Una ciudad que no se comportaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Una ciudad que formaba parte de eventos paganos y tenían sus propios dioses y causaban todo este tipo de situaciones que ciertamente no agradaban a Dios. Jonás hizo eso. Tristemente, los que conocemos bien la historia, que realmente es historia y no es un cuento como algunos ateos hacen ver, que es un cuento muy bonito, muy divertido, pero que no es realidad. La palabra de Dios nos hace saber que es realidad, y nos hace saber que ese hombre, cuando Dios le dijo, levántate y ve, él se levantó y fue, pero a otro lugar. Porque leemos que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, hoy en día es como que alguien en la iglesia se le diga, hermano, por favor, ¿puedo ir a estudiar con esta persona que vive aquí a 100 metros? Y ese hermano llegue y agarre y se monte, busque cómo pagar un boleto de avión para irse al otro lado del mundo, para no hacer esa misión. En este detalle es que no es un hermano que un hermano le dice a un hermano. Es un hombre al que Dios seleccionó y le dijo, ve y haz esto. Y vemos la mala actitud que tuvo. Y en base a esa mala actitud podemos ver las consecuencias de sus actos. Consecuencias que nos ayudan a comprender a nosotros acerca de nuestros actos de esa misma manera. Y vemos en primer lugar, cuando vamos leyendo en el capítulo 1, que el versículo 4 dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dios no se esperó y que, espérate, me estás desobedeciendo. Eso no es así. Yo te estoy dando una orden, un mandato y tú lo vas a hacer. Pero Jonás, vemos que Dios nos da ese libre albedrío del que hablamos, porque no es un robot, un títere que Dios le dijo vaya y fue, sino que el hombre tomó su propia decisión, no voy. Pero Dios empieza a encaminar la situación. Le hizo levantar un gran viento, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Un pueblo pagano, cada uno levantaba su voz a su Dios. ¿Y qué está pasando? Porque tenemos esta tormenta, no queremos morir en medio del mar por esta situación. Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Un hombre tan irresponsable que sabía lo que tenía que hacer, se monta, pagó su cuota, pagó su pasaje, me monto en este barco, no me importa lo que pase, se echa a dormir. Vemos las consecuencias de sus actos, porque continúa diciéndonos en el texto, ¿qué tienes, dormilón?, le pregunta el que es el capitán o el patrón de la nave. Levántate y clama a tu Dios. Comprendían que este era un hombre de fe. Y le dicen, si los dioses de toda esta gente no sirven, al menos habla tú con tu Dios para que esto se calme y deja la flojera. Y perdón por la libertad en la forma que me expreso. Echemos suertes, decían los hombres del barco, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y en base a esas suertes llegaron a encontrar que efectivamente lo que no encajaba en esta situación era que fuera la tribulación el que estaba era Jonás. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Jonás, tú llegaste aquí, te montaste, pagaste tu cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no estaba planificado. Esto es algo que va más allá de lo que nosotros tenemos conocimiento. Puede llegar a ser algo trágico. ¿Por qué nos está pasando esto? Dínoslo. Me hacen saber estos hombres. Soy hebreo y temo a Jehová. Ok, todos ustedes creen en esos otros dioses, pero Jehová es mi Dios. A él le temo, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Sin embargo, no fue que le temió mucho, porque debió haber hecho lo que Jehová le dijo en su principio. Aquellos hombres temieron en sobremanera porque comprendían y conocían la historia. Conocían cómo Jehová había apoyado a su pueblo en distintas batallas, en distintas situaciones, y siempre salieron airosos. Y si este hombre había desobedecido a Jehová y Jehová estaba molesto, ellos sabían que había que tener gran temor. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Versículo 11. ¿Acaso Jonás se había olvidado de lo escrito por Moisés? Recordemos que todo el pueblo de Israel debía de conocer bien el Torá, bien las escrituras, bien la ley de Moisés. Tenían que conocer bien esos escritos. Y es que en Deuteronomio 11:1 se dice, amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus fortalezas, sus estatutos, guardarás sus ordenanzas,
sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos una vez al año. No dice eso. Una vez cada semana. No dice eso. Una hora cada semana. El pasaje claro dice, todos los días amarás a Dios y le obedecerás. Jonás debía de comprender esto, Jonás debía de saber esto, y comprendía, no hizo lo que Dios hizo, y ahora mira, estoy causándole problemas a estas personas. Él acepta su responsabilidad y su culpa, ya como continuamos leyendo y llegamos incluso al capítulo 2, bueno, versículos 13 al 14, primero dice que la tripulación trató de que, bueno, vamos a ayudarte porque estás escapando de tu Dios, lo que sea. Ellos tratan de ayudarle, pero ven, no hay forma de que esto cambie. Así que tenemos que echar a este hombre al agua. Ahora bien, ¿cuántas personas sobreviven como náufragos en medio del mar? No conozco realmente estadísticas de eso, pero sabemos que por lo general puede que sean devorados por alguna bestia del mar. Este hombre fue tragado por un pez, aunque los escépticos digan que no fue así, la palabra de Dios nos dice que fue así. Ese hombre fue tragado por un pez, pero no para ser devorado por él, sino en base al mandato que Dios dio, llévelo a la tierra donde tiene que ir y llevar ese mensaje. Vemos la misericordia de Dios en que un hombre que le desobedeció, Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Cuántas segundas oportunidades nos ha dado Dios a nosotros? Es algo que hemos de considerar. Y recordemos las palabras del salmista cuando escribe, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Recordemos eso porque precisamente Dios habló, la palabra de Jehová llegó a Jonás. Jonás le desobedeció, pasó por las situaciones que pasó, tuvo que aceptar su error, arrepentirse de su error, y Dios le permite esta nueva oportunidad, que entonces donde continuamos o regresamos al capítulo 3. Leemos en ese capítulo 3, en el versículo 2, las primeras palabras dicen, levántate y ve a Nínive. Dios es específico en sus mandatos. Dios no le dijo, vaya a cierto lugar por ahí. No recuerdo quién es el hermano que citaba que cuando Jesús le dijo a Lázaro que reviviera, que se despertara, que se levantara, lo dijo con un nombre específico de que levántate Lázaro, porque si hubiese dicho solamente levántate, todos los muertos se hubiesen levantado en ese día. Pero Dios es claro y le dice, levántate y ve a Nínive. Le da este mandato, vaya a aquella gran ciudad y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Esto es una lección para predicadores hoy en día y para todos aquellos falsos maestros que andan en las calles. No se trata de predicar lo que me emociona, lo que me provoca un sentimiento o lo que yo opine. No se trata de que las personas quieran escuchar a Marlon Retana o a hermano Tomás Houghton o cualquier otro predicador que conocemos. No se trata de que la humanidad necesita escuchar a cuánto falso maestro anda en el mundo y proclama la palabra de Dios. Se trata de realmente llevar el mensaje que Dios da. Y eso es lo que Dios le hace saber a Jonás. Lleva mi mensaje, proclama mi mensaje, predica lo que te voy a decir que tienes que decir. No es lo que tú quieras decir o lo que a ti te guste decir o lo que te gusta escuchar. Es lo que Dios espera que hablemos. Es de ahí que precisamente tenemos que llevar el consejo completo de Dios a la hora de predicar. No solamente un mensaje bonito para que los hermanos estén contentos, sino también hay veces que tenemos que hablar fuerte, en base a lo que Dios habla fuerte. Corregir cuando hay que corregir y exhortar cuando hay que exhortar. Este evento en la vida de Jonás y esta orden que se le da, me recuerda mucho eventos en el libro de Hechos. Eventos en ese hombre llamado Saulo de Tarso que conocemos hoy con cariño como el apóstol Pablo. Un hombre que sinceramente pensaba hacia la voluntad de Dios. Perseguía a cristianos al punto incluso de matarlos. Perseguía para buscar cómo destruir ese movimiento que era opuesto, era hereje a Dios. Eso es lo que él pensaba, eso es lo que él consideraba. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo se le aparece, le hace enceguecer con esa luz en su camino a Damasco. Le dice, por Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no quedó allí, le da algo que hacer, muy similar a lo que Dios da a Jonás. ¿Por qué?
Porque mientras este hombre temblaba, estaba temeroso, le hace la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy en este momento, no sé qué ocurrió conmigo, ciertamente eres alguien grande, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice: levántate y entra en la ciudad. Jonás tenía que levantarse e ir a la ciudad. Este hombre ya estaba en el camino, tenía que entrar a la ciudad, y el Señor le dice: se te dirá lo que debes de hacer. A Jonás se le dijo: proclama el mensaje que te daré. A este hombre se le dice: vaya allá, y en ese lugar, cuando llegue a ese lugar en particular, vas a ver qué es lo que tiene que hacer. Nuevamente, la palabra de Dios es tan verdadera y precisa que nos da detalles del lugar donde este hombre, Saulo, iba a estar. ¿Por qué? Porque el Señor le envía con Ananías, con uno de sus discípulos, con uno de los que conocía la verdad. Y así como conocía la verdad, también conocía los peligros. Y es que ¿quién le abre la puerta a Saulo de Tarso? ¿Qué cristiano en su sano juicio va a abrirle esa puerta a ese hombre? Es un hombre peligroso para el cristianismo. Y es de ahí que vemos el poder de la palabra de Jesucristo, cuando en el versículo 11 le dice a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama derecha. No cualquier calle, no vayas donde se te antoje o el lugar que te parezca más bonito. Vas a ir a esa calle. Dentro de esa calle vas a ir a la casa de Judas y encontrarás allí a un hombre. No vas a encontrar a Judas, puede que Judas esté presente, pero no vas para hablar con él, sino que vas a hablar con este hombre que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Levántate y ve. Lo hizo Jonás, lo hizo Saulo, lo hizo Ananías. Pero no basta con eso cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, porque las últimas dos palabras aquí dice que Pablo estaba orando. Y ciertamente muchas personas piensan que simple y sencillamente con orar ya somos salvos. Mas ese hombre fue allí y oraba, y simplemente por orar, la palabra nos dice, oró y fue salvo y fue parte de la iglesia del Señor. Leemos en los siguientes pasajes cómo Ananías, a pesar de que tiene ese miedo, que tiene ese temor, el Señor nos hace saber en el versículos 15 al 16, le dice: ve a este hombre, porque instrumento escogido me es, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No era simplemente ir, como se dijo a Jonás: váyase para ese lugar y haga el trabajo. Jonás padeció por voluntad propia porque desobedeció. Mas Pablo sí le tocó padecer en base a hacer la voluntad de Jesucristo. Hoy en día tenemos esa misma obligación de levantarnos e ir, de poder llevar el mensaje de Dios a donde sea que nosotros vayamos. Vemos que a diferencia de lo que leímos en el capítulo 1 de Jonás, el versículo 3 del capítulo 3 nos dice: se levantó Jonás y fue. Pero no fue a Tarsis como quiso ir, no fue a Jope como quiso ir, no fue a montarse en un barco para desaparecerse y tomar la ruta distinta a la ruta que tenía que tomar. Fue al lugar que se le ordenó, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hoy en día Jehová nos hace un llamado: vayamos y vivamos el mensaje. ¿Lo hacemos? ¿Realmente tomamos a pecho que el Señor espera que seamos sus siervos? Vemos que comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. No era complicado, no era un sermón de 2 horas, no era un sermón hasta el anochecer. Dile al pueblo de Nínive que en 40 días la ciudad será destruida. Un mensaje corto, un mensaje muy poderoso. Recordamos a los espías en los tiempos de Josué y Caleb. Fueron al desierto, a una tierra que Dios les dijo: investíguenla, pero es de ustedes. 40 días estuvieron en el desierto, y su mal reporte, ¿qué causó? 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para limpiar todo lo que había mal en ese lugar, todo lo que había mal con esas personas. Hoy en día utilizamos el término cuarentena, refiriéndonos a cuando hay algún virus, alguna especie de enfermedad contagiosa, que mejor la persona se mantenga apartada por esos 40 días para evitar cualquier situación. Dios había decidido acabar con Nínive. Dios les había hecho saber: tienen 40 días, pero saben, esto se va a destruir. Los hombres de Nínive creyeron a Dios.
Hermanos, como predicador del Evangelio, qué gozoso sería yo el día que podemos estar predicando en un lugar y toda persona que no obedeció el Evangelio en ese momento decida creer en Dios y obedecer el Evangelio. No conozco ningún predicador que haya sido así de bendecido de poder ver toda la audiencia, toda la asistencia obedeció al Evangelio en ese día. Jonás tuvo esa oportunidad. Con Jonás ocurrió. Porque el pueblo creyó a Dios. Y vemos en el versículo 10 que Dios vio lo que ellos hicieron. Vio el arrepentimiento de ese pueblo. Vio la necesidad de que vamos a hacer lo que Dios espera de nosotros. Vamos a arrepentirnos y corregir nuestro camino. Se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios decidió, hoy no hay juicio para con ellos. Hoy han hecho lo correcto. Años más tarde se equivocaron y fueron condenados y tuvieron destrucción. Pero en este momento, el mensaje que Jonás les dio esa oportunidad de arrepentirse. Es de ahí que menciono qué hermoso sería ese día que a nosotros predicando el Evangelio, toda la audiencia, todo aquel que no es cristiano, diga, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero creer en Él, quiero hacer lo que Él espera de mí y quiero poner mi vida a su servicio. Volvemos a Pablo, ya una vez que andaba predicando por el mundo, ya una vez que andaba llevando el mensaje, una vez que escribe a estos hermanos en Corintios su primera carta y menciona, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por más bueno que sea un predicador para exponer la palabra, para expresarse, para argumentar, el trabajo es simplemente llevar el mensaje. Dios es el que se encarga de dar el resultado. Dios es el que se encarga de dar ese crecimiento, como hubo en Nínive en ese momento, a través del mensaje de Jonás. El que planta es algo, ¿sí? Hacemos algo, aportamos algo a la obra. El que riega también aporta algo a la obra. Pero no sería posible sin el poder de Dios, que es quien realmente da el crecimiento. Es el mensaje de Dios el que es plantado en el corazón de la persona, y tarde o temprano esa persona tomará la decisión de obedecer o no al Señor, de poder llegar a ser parte de esa hermosa familia que Dios ha proveído. ¿Por qué? Porque quienes sí lo hemos hecho, debemos de recordar que no debemos de ser solamente oidores, sino debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Es triste, hermanos, que Jonás, habiendo predicado tan buen mensaje, habiendo tenido el resultado que quizás nadie se esperaba, se enojó. Porque aquí vemos incluso la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. Jonás quería ver a ese pueblo destruido. Jonás quería ver de que les llevé el mensaje y no servía para nada. Me mandaste para acá y ¿qué hiciste? No los castigaste. Me dijiste que le dijera a esta gente que en 40 días iba a destruir la ciudad y no lo hiciste, Dios. Todo esto leemos en Jonás 4. Todo esto leemos de que este hombre tiene esa ira y ese enojo porque en su corazón él quería ver esa ciudad destruida. Mas el corazón de Dios que dice, no quiero que nadie perezca, mas que proceda al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Hermanos, ese es el corazón que debemos de tener nosotros. Aprender de Jonás, aprender de que podemos llevar el mensaje y ser efectivos. Pero por sobre todas las cosas es llevar el mensaje. Dios dará ese crecimiento. Es por eso que podemos concluir esta lección o este mensaje con los siguientes puntos. A Jonás se le ordenó que se levantara, que fuera y hablara con la gente de Nínive. Esa fue su misión. No parece difícil. Parece algo que se puede llevar a cabo. Sin embargo, este hombre buscó excusas y buscó escape. Dios hace las cosas así. Él da los mandamientos y cada uno de nosotros simplemente tiene que respetarlos. Como hablamos en la clase, Él es nuestro Padre, nos disciplina, nos corrige, porque nos quiere y nos ama. Nosotros hacemos lo que pide porque le obedecemos y le respetamos. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dio una orden similar. Una orden que encontramos en Marcos 16:15, que también encontramos en Mateo 28, en Lucas 24. Una orden que fue dada a un grupo de hombres, pero esa orden sigue tan activa hoy como la estuvo hace 2000 años. Una orden que simple y sencillamente dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. A Jonás se le pidió, vayan a Nínive. A los discípulos, vayan por todo el mundo. Nosotros somos sus discípulos hoy en día.
Nosotros tenemos que salir de nuestras casas y buscar en Panamá, que es nuestro área, que es donde estamos, poder ayudar a que personas escuchen el mensaje de Dios. Tenemos oportunidades con la tecnología que podemos llegar a países que ni siquiera sabíamos que existían, simple y sencillamente con compartir la palabra a través de las redes o el internet. Tenemos tantas oportunidades de llevar el evangelio y sin embargo nos quedamos solamente sentados cada domingo escuchando. Pero es nuestra responsabilidad como cristianos el poder llevar ese mensaje a todo el mundo y ayudar a que el mundo pueda comprender hay oportunidad, hay esperanza y salvación. Es por eso que ese mensaje debe ser llevado a toda criatura. Es por eso que necesitamos recapacitar qué estoy haciendo, cómo sirvo a Dios. Y eso ciertamente recae en el cristiano. Esa responsabilidad recae en el cristiano. Mas hay algunas personas que sabemos no han obedecido el evangelio. Hay algunas personas que no forman parte de estos que tienen que llevar ese mensaje. Pero son personas que pueden ser resultado del mensaje que se lleva. Y es en base a que escuchan el evangelio que comprenden cuál es la fe. Es en base a que como lo escuchan creen que Dios es y galardona a quienes le siguen. Es por eso que procede que Dios espera que todo el mundo se arrepienta para que pueda hacer su voluntad. Es por eso que Dios espera que confesemos, que digamos al mundo, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su palabra debe de cumplirse. Y es entonces cuando sabemos que esas personas llegan a comprender que el bautismo no es simplemente un acto. El bautismo es el que nos da esa entrada al cuerpo del Señor, a su iglesia. Es esa entrada que es donde Él nos añade a su iglesia al haber borrado nuestros pecados y hacernos limpios. Es por eso que siempre exhortamos y siempre invitamos a que hagamos la voluntad de Dios, no importa lo que pase, no importa las situaciones que pasemos, no importa si no me gusta ir a ese lugar o si esa persona no es alguien que me agrada. Está en cada uno de nosotros de poder tener la oportunidad de, Señor, ayúdame a llevar tu mensaje de la manera en que tú esperas que yo lo lleve como tu siervo. Es por eso, hermanos, que vamos a cantar este himno de invitación, para que aquellos que no hemos hecho la voluntad de Dios podamos hacerla hoy en día. Y si ya la hicimos, vamos a reconciliarnos con Dios y no la hemos hecho del todo bien. Hermanos, pongámonos de pie mientras cantamos este himno de alabanza y de adoración y de invitación, y Dios les bendiga ricamente.